Muy buenos días a todos, bienvenidos al stream de ISEC. Hoy tenemos un invitado de lujo porque es alguien que forma parte de lo que es el cine y la televisión argentina. Bienvenido Jorge Nisco, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, el placer es nuestro. Queríamos comenzar preguntándote cómo empieza esta pasión por ser director, cómo llegas a esto, un poco de tus comienzos. Voy a contar algo que mi familia lo sabe y cada vez que lo cuento me dice otra vez con lo mismo. Cuando yo tenía 8 años, 7, 8, 9, no me acuerdo bien, pero por ahí, me regalan una especie de proyector que se utilizaba para ver unas películas en la pared. Se llamaba Cinegraph, hace mucho, en la prehistoria. Eran como cintas que estaban todas como un carrete así, ¿ok? Y que estaban impresas sobre un papel transparente, como si fuera papel de calcar. Entonces, con el proyector se iluminaba y vos mirabas en la pared esas películas. Y obviamente, digamos, yo tenía 2 películas, ya me había aburrido y empecé a dibujar en papel de calcar. Hacía los cuadritos, dibujaba con una fibra, los recortaba hacia el carrete, lo ponía y después lo veía, lo que yo hice lo veía en la pared de mi casa, en la pantalla, que era una pared en realidad. O sea que era un doble entretenimiento, digamos, era dibujar todo lo que querías ver para después verlo. Me parece espectacular. Sí, es Y fantástico. bueno, como hoy, digamos, es lo mismo, o sea, agarrás un teléfono, agarrás una cámara después para verlo o en el teléfono o en la tele, qué sé yo. Total. En ese momento era el elemento que yo tenía a mano como para poder hacer eso y me divertía. Y así descubrís que querés ser director. ¿Cómo No, te eso adentras fue- en el ámbito? Eso fue un juego de niño que después uno, como todos los juegos, los borra y empieza a tratar de querer ser algo o alguien. Y entonces empecé a estudiar otra cosa y empecé a estudiar química, pero después ya bastante grande, más de 20, mi padre me compró una cámara porque le pedí una cámara Super 8 y entonces ahí empecé a filmar y yo dije, uy, tendría que empezar a saber cómo funciona la cámara para manejarla bien. Y entré a una escuela de cine, claro, y ahí fue, ya. Y ahí fue. Sí. Qué loco porque siempre el juego se presenta como lo lúdico, pero termina siendo una parte muy importante de nuestras vidas. Es que el juego uno empieza a experimentar distintas Total, cosas. descubre muchas cosas. Descubrís y después te lo olvidás y después por ahí, en mi caso, otros no. Pero en mi caso, digamos, lo redescubrí mucho tiempo después. Y digo, ¿siempre recibiste el apoyo de tu familia al querer estudiar esto? Porque sabemos que hay un prejuicio muy grande sobre lo que es el arte y a veces se torna un poco difícil comunicarle a nuestros padres que no queremos ser ni abogados, ni arquitectos, Ni médicos. Queremos dedicarnos a lo que es el cine. Bueno, mi papá italiano era colectivero. En un momento puso una pequeña fábrica, le fue bien y en un determinado momento, ya siendo mi adolescencia, 16, 18, empecé a trabajar con él y después cuando empecé a estudiar cine, mi papá me decía, ¿y de qué vas a vivir? Yo le decía, no sé, de esto. Y él me decía, dedícate a lo tuyo, que lo mío era lo de él. Me fui de trabajar con él, hice la carrera y después le estaba muy orgulloso de que yo haya podido llegar a Lógico. donde llegué. Pero bueno, ahora que soy padre, entiendo. Lo que mi viejo quería era que yo tuviera un futuro que pueda llegar, digamos, a poder mantenerme, ¿no? Total, y que funcione. Los Y que padres, funcione, claro, digamos, y no quieren que los hijos sufran. totalmente, Exacto. eso iba a decir, el miedo. Y mi viejo, que venía como escapando de la guerra, etcétera, digamos, eso lo tenía muy impregnado. Claro. Querer un futuro estable para tus hijos, querer lo mejor. Sí, hoy me pasa a mí también con mis hijas, pero yo lo que le digo es que en principio que estudien, Sí.
pero después que hagan lo que quieran. No quiero legarles un mandato Total. que sea propio. Claro, eso iba Eso a... me van a reclamar después, me van a reclamar. Obvio. Al final no me indujiste a nada, y bueno. Y sí, pero así somos los hijos, o sea, Claro, los me hijos van a- siempre vamos siempre a tener reclaman, algo sí, para sí. reclamar. Vos sos padre, nos estabas contando. Mm. ¿Cómo ven tus hijas o hijos, no sé qué son, pero cómo viven tu trabajo, cómo te ven a vos como director? Si vos ves una admiración, si ves que les gusta lo mismo, si ves que en realidad no. Entrar un poquito en eso, ¿cómo lo viven ellos? Mira, yo tengo 4 hijos, digamos. Bien. 2 hijos muy grandes y 2 hijas más chicas. Digamos. Sí. Una de 15, que cumplió hace poquito, y una de 11. Ellas lo viven como a veces como un padre que casi con... No tanto como los grandes, pero con ausencias. El trabajo es muy exigente, hay que estar muchas horas afuera y en algunos casos tenés viajes. Los más grandes creo que lo vieron peor porque antes se trabajaba mucho más, entonces tuve mucho menos. Ahora con las chicas el trabajo fue un poco más acotado, menos horas, se organizó más toda la estructura de rodaje, digamos. Entonces por ahí hay un poco más de tiempo. De todas maneras, hay muchas horas de trabajo, ¿no? Y prácticamente no es 24. No descansás en ningún momento, si no estás en el rodaje, estás en tu casa pensando lo que va a pasar en el rodaje. Calculo que debe ser muy estresante Proyectando el muchas rodaje. veces, claro. Y a veces no podés estar en las Totalmente. fiestas, Obvio. en los actos de la escuela, depende. No siempre, pero depende qué cosas no vas, no puedes sí. ir. No, Lo que lógicamente. requiera el trabajo, No podés ir. lógicamente. Como todos los trabajos también, y creo que uno como hijo... No, hay algunos que vos podés decir, esto no lo hago mañana. Y yo no lo puedo decir, porque hay más de 50 personas de equipo técnico Claro, que están esperando total. eso. Sí puedo, depende de cómo sea la situación y depende del proyecto, hablar con un asistente que me cubra 2 o 3 horas y depende del proyecto. Hay proyectos que no te puedes ausentar. Y hay proyectos que de alguna manera sí, y delegás. Pero hay algunos que le tenés que poner el cuerpo, no tenés otro. Y adentrándonos un poco más en tus trabajos, queríamos como disparador a el tema preguntarte si hoy en día Jorge se tiene que sentar a ver un trabajo propio. ¿Cuál elige para mirar? Algo que no haya hecho. Ok. No sé, no. No sabes. No, de hecho no miro, o sea, tengo por costumbre si termino un proyecto, lo veo mientras lo estoy trabajando y después no Y veo nada después ya más. lo soltás. No veo, pero no es que lo sueldo, no lo veo. Me pasa a veces que me proyectan algo y yo me quedo mirándolo y digo, che, esto lo hice yo. No, de Qué verdad. loco. Sí, es que también la vorágine en la que me tocó vivir, afortunadamente, hace que tampoco pueda estar de manera continua o mirando algo propio. Y aparte, Claro. ya lo hice. Ya está hecho. Bien, una de las producciones más famosas fue Mujeres Asesinas. Sí. ¿Cómo fue dirigir eso? ¿Cómo surge dirigir Mujeres Asesinas? ¿Y por qué pensás vos que a la gente le gustó tanto y conectó tanto? Digo, tuvo un fanatismo bastante grande y la gente lo siguió por mucho tiempo. Mira, Mujeres Asesinas era un proyecto que estaba en el escritorio de Polka, lo lleva adelante Víctor Teva. En ese momento estaba en la gerencia de contenidos, me lo daban para dirigir a mí y a Dani Barone. Fue un proyecto muy difícil porque estabas trabajando con la muerte todo el tiempo. Yo no estaba acostumbrado y era un clima muy, muy difícil en el set. ¿Viste? Porque había, digamos, más allá de la muerte, que por ahí no es que uno no está acostumbrado, pero yo hice acción y entonces tiro, pero eso Sí. el género lo lleva a ser más lúdico, ¿no? En cambio, Mujeres Asesinas era un drama muy interno, de gente muy complicada, con dramas, con cosas, y con cosas intrafamiliares, que todos obviamente terminan en la muerte. Fue un proyecto, la verdad, para mí difícil. No estaba acostumbrado a vivir ese clima, ni a hablar de los actores. Ahora, ¿por qué pegó en la gente? Y me parece que justamente por eso. Profundizaba en ese momento, ¿no? Sobre todo, en general, la mayoría de los casos, salvo algunos
casos de ambición. La violencia de género que era ejercida tanto desde lo físico a veces como de lo psicológico. Y fíjate que, digamos, prácticamente en la época que se estrenó Mujeres Asesinas, no estaba tan en el candelero lo que era la violencia de género. Creo que de alguna manera expuso en su momento, quizás un poco a destiempo, pero eso lo convierte en una virtud, porque subirse Total. ahora a la moda de la violencia de género es una cosa, pero haberlo hecho hace ya muchos años atrás es otra. Me parece que es un gran mérito digamos, de Adrián y de la productora, porque se la jugaron. Fue disruptivo para el momento en el Sí. que se estaba estrenando. Vos, como director, ¿qué considerás que tiene que tener un proyecto, un guión, para que funcione? ¿Hay algo que vos puntual o simplemente es hacerlo y bueno, ver qué pasa con eso? Lo que pasa es que es imposible saber, digamos, no puedes explicar el éxito, como tampoco puedes explicar un fracaso. Hay proyectos que han fracasado teniendo todas las condiciones para ser exitosos. Y hay proyectos que fueron exitosos Sí. y cuando vos lo veías decís, esto va a ser un fracaso. Entonces es muy difícil saber qué pega. Sí, muchas veces lleva mucha preparación y uno no sale como uno quiere y bueno, son cosas que pasan. No, a en veces el sale acto. como vos querés, pero al público no. Exacto. Sí. Vos preguntás, ¿qué pasó con Mujeres Asesinas? Y la verdad no lo sé. Bien. Me parece que había algo que había ahí que por ahí se detectó o alguien lo detectó y lo llevó. ¿Sentís que iniciar un nuevo proyecto es como un lanzarse a una pileta todo el tiempo? ¿O ya la experiencia, los años te dan otra seguridad? Porque esto, sabiendo que no sabes cuándo va a ser exitoso o cuándo va a ser un fracaso, ¿cómo lo vive uno como director? Creo que lo que me impulsa a ir para adelante es el miedo. Yo siempre tengo miedo de todo lo que vaya a hacer, digamos, que me vaya a salir bien, que vaya a salir mal. No olvides que estás exponiendo algo tuyo para ser de alguna manera juzgado por otra gente que puede aceptar o no lo que vos hiciste, ¿no? Totalmente. Pero me parece que en el rubro del arte nos pasa a todos, en todo. Bueno, en ficciones como Violeta Mm. y Soy Luna, que fue bastante significativo para los jóvenes, bueno, nosotras los miramos por bastante tiempo, ¿cómo fue trabajar con esa gente joven, digamos, con actores tan jóvenes? Porque sí, si bien están cumpliendo un trabajo, siguen siendo chicos, Sí. que hacen cosas de chicos. Entonces, ¿cómo es trabajar con gente que quizás muchas veces es menor de edad y que se dispersan y demás? Nosotros tratamos de que los menores no sean menores. Bien. En el caso de Violeta, la única menor que había en el elenco, creo, si no recuerdo mal, es Tini. Sí. Pero los otros, los chicos que venían de otros países, eran mayores. Trabajar con un menor es una complejidad Obvio. en nuestro país, porque hay digamos, un régimen laboral bastante riguroso y está bien que lo sea. En otros países no sucede, los chicos trabajan todo el tiempo. Acá los cuidamos un poco más. Era divertido, ¿no? Porque es sangre joven, son divertidos, aunque hagan travesuras. Que en realidad no recuerdo mucho, ¿no? Eran muchos aparte, eran Sí. muchos chicos. No, y aparte la disparidad de idiosincrasia, ¿no? Muchos chicos de muchos países. Claro, muchos países. Me acuerdo que me divertía. Divertidas. Qué lindo. Salvo cuando se tentaban y se reían. Claro. Y decían, bueno, dale, vamos que lo hacemos. Y se te volvían a tentar, ahí los querían matar. No frenaba. Sí. Con Cata nos preguntábamos mucho cuando teníamos la reunión previa de la decisión de que una vez que Violeta termina, volver a hacer una serie muy parecida después del éxito de Violeta, del alcance que tuvo mundialmente, y cómo es tomar la decisión de decir, bueno, ahora vamos a hacer Soy Luna, que es algo parecido pero en patines, más o menos. Bueno, son decisiones que no me corresponden, porque Total. son decisiones que vienen de Disney. Violeta funcionó espectacularmente bien a nivel mundial, pero se buscaba a nivel de Latinoamérica lograr, según tengo entendido, una mayor inserción, sobre todo en el público mexicano. Entonces se decide hacer Soy Luna con una protagonista mexicana, y eso fue lo que hicieron. Esa incertidumbre también de
de decir, che, Violeta funcionó y funcionó muy bien, Soy Luna tiene que funcionar y creo que funcionó también muy bien. De hecho, en un momento se había armado como, bueno, ahora Soy Luna quiere ser la nueva Violeta. Hay un capítulo donde Tini se junta Sí, se juntan. con Carol, sí. Súper lindo eso también, para romper también con la fantasía de los niños, quizá de los jóvenes, de eso de poner en competencia. Soy Luna hizo mucho esto de juntar personajes, digamos, o de actores que los chicos reconocían. Venían actores y cantantes de Estados Unidos. Después de haber hecho Violeta, venía bien. A mí me vino bien. ¿Cómo transitaron esa época de tanto éxito? Yo normal. Vos normal. Yo normal. Como transité todo, con mucho trabajo, con muchas horas, de vez en cuando viendo algún que otro capítulo, claro, cuando tenía tiempo. Pasamos de algo un poco más divertido a la acción, de la acción a mujeres asesinas, como que todo el tiempo de vuelta y de vuelta. Eso a mí es lo que me divierte. A mí no me gusta estar haciendo siempre lo mismo. Queríamos saber si había alguna escena que fue particularmente difícil de resolver. Esto es lo que hablábamos un poco hoy de explotar un auto y bueno, lo explotamos una vez, que hacemos esto y lo hacemos una vez porque muchas veces no tenemos los recursos de practicar y practicar. ¿Hubo alguna escena que sabés que fue muy difícil? Y en general la acción siempre es difícil. Me acuerdo que habíamos pensado hay una escena donde el auto vuela y era justo sobre un puente, entonces habíamos dispuesto una o dos cámaras, una cámara en dron y una cámara, digamos, a la altura de la ruta, ¿no? Y después otra a un costado. Creo que estábamos trabajando con 4 o 5 cámaras. Y había dispuesto yo 2 cámaras debajo del puente para tener la caída del auto, digamos, vuela en el puente, es así, cae. Cuando estamos viniendo y lo estamos rodando, viene, el auto explota, el auto vuela para arriba y en vez de caer donde yo había dispuesto la cámara, se clava en el guarrail y queda parado. Y vos decís, ¿cómo hicieron eso? De casualidad. Pura casualidad. Porque, y sí, la casualidad existe, Sí, y obvio. cuando te favorece, Obvio. está bien que Obvio, suceda. se festeja. Si yo hubiese pretendido que el auto quede así, en toma, y lo hubiéramos estudiado, no lo hubiéramos hecho nunca. Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy quiere ser director y que quiere dedicarse a esto? En principio, tratar de dilucidar que lo que haces te guste. Yo considero que es un trabajo de mucho sacrificio, de muchas horas, de mucha ausencia a veces, y de mucho estrés y de mucha carga sobre la espalda del director sobre todo. Y si no estás preparado para eso, te aplasta. Entonces, te tiene que gustar. No solo para el director, sino para todos los integrantes de un equipo. Si este trabajo no te gusta, hace otra cosa. Hace otra cosa porque te quedás en el camino. Es eso, nada más. Gracias por compartir este momento con nosotras. Gracias a ustedes.